la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré, Él me llevó. La voz de mi amado yo seguí, hasta perderme en su mirar y abandonarme a su amor. Bueno, pues como les decía hace un rato, les invitamos para que compartan, para que la palabra pueda correr. Y aquí empezamos también con nuestros amigos de YouTube. Bienvenidos todos nuestros amigos de YouTube, donde quieran que estén, en Oaxaca, en Puerto Vallarta, aquí mismo en la Ciudad de México. Ya sabes, suscríbete si es la primera vez que ves un video de estos y te lo encontraste por ahí en YouTube. Suscríbete, dale like para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un video, y estoy seguro que será de edificación para tu vida. Perfecto, bueno, pues como decía al principio, empecemos. Trae tu Biblia, acuérdate, acércate tu café o tu té o tu agua o tu leche, agarra tu pluma y tu cuaderno, porque va a haber cosas muy importantes que hoy el Señor nos va a enseñar, ¿vale? Así que no le puse, se me olvidó ponerle el título a esta lección del día de hoy, pero vamos a ponerle la limpia conciencia. Ponle ahí la limpia conciencia y el gobierno del hombre. Repito, la limpia conciencia y el gobierno del hombre, ¿vale? Va a ser muy importante, vamos a poner mucha atención, vamos a tomar como base lo que hemos hablado en semanas anteriores y voy a recordar tantito el por qué estamos hablando de esto. Decía yo que al final del año pasado, si ustedes recuerdan, bueno, nos íbamos caminando en unas palabras que el Señor nos iba dando, pero como íbamos a empezar enero, yo les había dicho que íbamos a empezar a hablar del propósito. Así que, ¿por qué hubo la intención en mi corazón de hablar del propósito? Porque todos nos hacemos propósitos en Año Nuevo y de hecho como iglesia también nos hacemos propósitos y decimos este año, lo respeto lo que voy a decir, ¿vale? No lo digo en crítica, pero es necesario decirlo. Incluso como iglesias, en el sentido profético decimos, este año es el año de la prosperidad, o este año es el año de la multiplicación, este año es el año del gobierno, decimos este año es el año del avance, decimos este año es el año de la restitución. Y nosotros bautizamos cada año con una palabra en específico. Algunos creen en la numerología también y la entienden. Yo no la entiendo, honestamente, en totalidad. Algunas cosas uno comprendo, pero no todo. Entonces, algunos dicen, por la numerología, este año corresponde esto. Y dicen, este es el año de X, no sé, palabra. Y algunos creen en el calendario chino y dicen, este es el año del puerco. O este es el año del búfalo. ¿De cuál era este? ¿No te acuerdas, Abdi? El buey. Ah, este es el año del buey. Del buey con B, ¿no? Entonces, los chinos dicen este es el año del buey, o el del ratón, o el del gato. Y entonces cada uno al año lo bautiza, creyendo que eso va a asignarle al año un cierto destino o un sentido. Entonces, a mí me parece que la realidad es que hay un propósito, escribe ahí, superior a todo. Hay un propósito superior a todo lo que el mundo pueda imaginar y pueda pensar. Hay un propósito superior a todo propósito. Hay un propósito que excede todo plan, que es superior a todo plan, a todo proyecto, a toda intención humana, a toda intención terrenal. Y ese propósito es del Dios verdadero, del único Dios verdadero. Entonces, cuando el Señor nos revela su propósito, la verdad es de que a todos solamente nos debería de ocupar ese único propósito, porque es el único propósito que se va a cumplir, que se va a establecer. Josefina Aguilar pone a un buey ahí. Gracias, Josefina, por ilustrarnos a cuál buey nos referimos. Bueno. Entonces, si nosotros como iglesia, yo en lo personal creo que, decía yo en aquella ocasión, cuando decimos este año es de la prosperidad, la pregunta que siempre me surge a mí es, si este año es el de la prosperidad, el que pasó de qué fue,
Y el otro que viene, el 22, ¿de qué va a ser? Entonces, cuando nosotros le damos a un año y lo bautizamos con algo, entonces ya nosotros limitamos sin darnos cuenta que eso que probablemente y seguramente sí Dios nos dio, ni siquiera digo que nos quiere dar, pero es algo que Dios nos dio. Saludos, mi buen Charlie. Saludos, un abrazo dice a toda la ciberiglesia. Violeta, un abrazo, Viole. Te queremos mucho y te abrazamos. Qué bueno que estás conectada. Saludos a toda tu familia y que el Señor les fortalezca. Entonces, nosotros luego con nuestras palabras nos limitamos. Por eso es importante entender que nosotros, de hecho, no vivimos. Hay dos cosas que tendríamos que entender. Primera, que hay un solo propósito, ¿vale? Puedes ponerlo ahí. Hay un propósito que gobierna todo, que está por encima de toda intención, de todo plan, de todo proyecto. Y otra cosa son los tiempos. Entonces los tiempos son importantes entenderlos, porque nosotros en Cristo, en el reino de Dios, ya no estamos gobernados por el tiempo cronológico. Por eso Pablo dijo, ustedes están sentados en lugares celestiales. Alguien me podrá decir, pastor, usted está sentado ahorita aquí en Iztapalapa. Usted no está sentado en lugares celestiales. Es que tenemos que comprender que hay una realidad que ya está disponible para los hijos y que está efectiva para la iglesia, para los hijos de Dios. Y la realidad en Cristo es que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, hay una condición nueva, hay una realidad nueva a la que nos hemos rehusado a entrar. Y la que nosotros tendremos que adoptar y para comprender mejor el reino de Dios es que en cuestión de tiempo, escribe, nosotros no vivimos años, no vivimos meses, no vivimos semanas y no vivimos días. Vivimos el año agradable del Señor. Y por eso cuando nuestro Señor Jesucristo habló de eso, el año agradable del Señor, no habló de los años ni habló de los tiempos, sino habló de una sola temporada que era inaugurada por Él mismo. Nuestro Señor Jesucristo, con su vida y su muerte en la cruz, inauguró un nuevo tiempo, abrió la realidad del cielo a los hijos celestiales, porque a partir de allí vino a la luz una iglesia nacida de arriba. Y esa iglesia nacida de arriba le conviene entender lo de arriba y le conviene caminar en el tiempo de arriba. Y entender que nosotros empieza el 2021 y termina y empezará el 2022 y seguimos viviendo el año agradable del Señor. Este año y el que sigue, con todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo, todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario, con todo lo consumado de la cruz, con todo lo hecho en la cruz, con toda la victoria de la cruz, con toda la realidad de la cruz. Eso es para nosotros real este año y el que viene y el que viene y el que viene y por la eternidad, porque el año es el tiempo agradable del Señor que inauguró nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy es tiempo de prosperidad, el próximo año también es tiempo de prosperidad y el otro año también es tiempo de prosperidad y este es tiempo de salud y es tiempo de restitución y es tiempo de gloria y es tiempo de multiplicación y es tiempo de poder y es tiempo de alcance y es tiempo de extendimiento y es tiempo de avance. ¿Por qué? Porque no es un año, no es el tiempo, no es lo que nos corresponde en este año, es lo que nos corresponde por la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces estoy recapitulando un poco, esto es bien importante que lo entiendas. Y a partir de ahí yo les dije, debido a que vivimos el año agradable del Señor, y esto nos convendría entenderlo, y debido a que ya vivimos en la realidad de nuestro Señor Jesucristo y entendemos que Él tiene un propósito, nuestro Dios tiene un solo propósito. Entonces yo les decía, en el mes de enero, pero no estuve en enero, bueno, estuve inhabilitado en enero, les decía, vamos a hablar de propósito. Entonces cuando empezamos en el día 24 de enero, que fue la primera transmisión donde reanudamos, el propósito era hablar del propósito para que nos alineemos y sepamos qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una raíz para obedecer es que sepas qué es lo que Dios quiere. No podemos pedir obediencia y no podemos decirle a nadie que obedezca si no ha habido algo que tiene que obedecer, si no hay una indicación,
si no hay una orden. Si esa persona no conoce la intención, nosotros no podemos pedir obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia que por eso cuando Jesús tenía a estas dos mujeres, a Marta y a María, a Marta le dice: Marta, ¿estás afanada? ¿Estás turbada? Con tantos quehaceres y con tantas cosas, pero María escogió la mejor parte porque se quedó aquí está a mis pies, escuchándome. Entonces me parece que así está la iglesia en este tiempo. Muchas Martas haciendo tantas cosas, creyendo que estamos agradando a Dios, que estamos haciendo lo que Dios quiere y no estamos escuchando lo que es lo que realmente Él desea. Escucharle, ¿para qué? Para que sepamos cuál es su intención. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y en lo que nosotros participemos? Pero si nosotros no lo escuchamos, no sabremos su intención. Entonces, escucharle es fundamental. Tenemos que conocer su propósito. Y de allí, de conocer su propósito, entonces yo inicié diciendo algo muy fuerte que nos ha ocupado ya creo que tres reuniones, 3 transmisiones. Nos ha ocupado el que es fundamental, escribe en tus notas, que tu alma sea recuperada para que ese propósito se cumpla. Entonces, si nosotros pudiéramos poner un proyecto o una buena intención para este año, una muy buena intención sería que tú recuperaras tu alma para el propósito, que se recuperara tu alma para el propósito eterno. Ya había yo dicho que era necesaria recuperar tu alma para el propósito, porque tu alma está hecha de un material extraordinario. Está fabricada tu alma con un material que es capaz, fíjate qué hermoso, con un material. Tiene tu alma una genética, una naturaleza increíble. Tu alma puede manifestar lo eterno en lo terrenal. Y te lo explicaba de esta forma. Te lo decía que cuando el hombre fue creado y el Señor sopló, cuando el hombre lo formó del polvo de la tierra, allí está el polvo de la tierra, allí está formado por Dios, pero Dios sopla el aliento de vida. Cuando el Señor sopla el espíritu al hombre, cuando el espíritu entra a ese contacto con la tierra, ese hombre se convierte en un alma viviente. Entonces, ¿de qué está hecha el alma? Es interesante, es un misterio. Pero sería bueno que tú lo sepas. No te voy a dar ahorita la fórmula química de qué está, la composición química de lo que está hecho tu alma. Pero sí te voy a decir que tu alma está hecha de una naturaleza que puede, fíjense lo que voy a decir, está hecha de una naturaleza y es la única naturaleza, es el único material que puede traer la esencia de Dios, la divinidad, la eternidad a la tierra para que se vea y se manifieste. Tu alma fue hecha, Dios te hizo con un alma para que tú lo puedas manifestar. Amén. Por eso, cuando el hombre es alma viviente, es cuando choca lo espiritual y lo terrenal. Es interesante. Otro detalle que les dije es que no se peleen con su alma. Esto es bien importante. El alma no es mala. No es el problema de tu vida. El alma no es mala ni tampoco es buena. El alma es capaz, es como la plastilina. Es algo parecido. Es capaz de conformarse a la información que se le dé. Por eso yo soy de los que creo que la iglesia de este tiempo tiene que recuperar el tiempo de aprendizaje, perdido que hemos tenido, porque nos hemos entretenido tanto en tantas cosas. Yo lo digo con respeto, pero a veces uno va a alguna iglesia donde algunos nos invitan, y a lo mejor ya no me van a invitar por andar de chismoso, pero uno nos invitan a una iglesia y a veces yo meto la pata y siempre pregunto: ¿y cuándo tienen ustedes acá su discipulado?
Y entonces muchos dicen, no, pastor, es que nosotros no tenemos discipulado, pero tenemos esto, pero tenemos aquello, pero tenemos aquello, pero tenemos esto. Es necesario, y yo ya no digo nada, ¿verdad? Pero lo que me viene a la mente es, hemos perdido tiempo porque nada más imagínate, el alma se conforma de acuerdo a la información, que se le da. Entonces, ¿cuánta información tiene tu alma de lo externo? ¿Cuánta información tiene tu alma de lo terrenal? ¿Cuánta información tiene tu alma del sistema del mundo? De hecho, el sistema del mundo, desde que naciste, está aleccionando a tu alma para que tu alma tenga principios, tenga estructuras mentales, empiece a aprender bases y fundamentos para conformarse a este mundo. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, necesitamos hacer una reconfiguración para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero nunca vas a comprender que el propósito del Padre es bueno, agradable y perfecto con religión. Nunca lo vas a comprender si como iglesia seguimos entretenidos. Entonces vuelvo al punto, tenemos que para recuperar nuestra alma. Tienes tú, y sería muy bueno que lo apuntaras, una gran responsabilidad de reenseñar tu alma, de entrenar tu alma a la realidad de Cristo. Entonces yo aquí, para ayudarte más, yo lo que te diría es, necesitas buscar saber dónde, cómo, quién me puede enseñar. Lo puedes encontrar en la Escritura también, por supuesto, pero por eso tienes que buscar y estar en un lugar entendido de la realidad de Cristo, donde no te metan una religión, donde no aprendas una religión, sino aprendas las realidades del reino de Dios en el cual estás, y que tu alma necesita empezar a conocer. ¿Para qué? Para sacar todo lo que no es Cristo, para sacar todo lo que no es el reino de Dios en el cual tú estás. O sea, en otras palabras, para destruir todo el sistema del mundo que está dentro de ti, que lo aprendiste. Yo le decía a un grupo de discipulado la semana pasada y les decía, imagínense, mientras unos ahorita, perdón, no es pedrada, ¿vale? No es pedrada pastoral, pero lo malo va a decir, a lo mejor alguno dijo, qué flojera, escuché al pastor Jorge ahorita. Bueno, nada más conéctate y que te ve, y que te salude, y ya, después, ahí ponle mood, déjalo, es más, para que no sienta feo y no se le bajen los numeritos, nada más bájale el volumen y lo dejas, y seguimos aquí descansando. Entonces, yo le decía a ellos, es increíble, pero mientras la iglesia descansa, mientras la iglesia se toma el tiempo de decir, no, hoy hay que salir, hoy vamos a salir, aunque estemos en rojo y hasta en morado, hoy vamos a salir, ¿no? No vamos a la iglesia, pero sí salimos en morado a todos lados. Hoy vamos a salir, y ya luego vemos las enseñanzas después, y luego ni las ven, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Pero muchas veces la iglesia está en esa condición, descansando no está mal, viajando no está mal, a todos nos gusta, lo disfrutamos. Pero ¿saben qué? Mientras nosotros descansamos, el mundo, el sistema del mundo sigue aleccionando, sigue enseñando, sigue configurando el alma de las personas. Mientras hoy alguien pudo decir, y no es pedrada, lo saben, pero mientras hoy alguien pudo decir, qué flojera, y luego escucharlo cantar, y canta re feo, pues ahí muere, ¿no? Yo no lo escucho. Y hoy me iba a poner una barba, a ver si me la pongo la próxima. Mi hijo me dijo, sí, papá, déjatela, no, porque se van a reír, aunque tendría más audiencia, ¿verdad? Tendría más audiencia, yo lo sé, porque dirían, ay, pastor Jorge con barba cerrada. Pues sí, pero lo que quiero decir es de que mientras tú y yo descansamos, familia, hey, escúchenlo, por favor, escuchen esto. Mientras tú y yo descansamos, el mundo sigue trabajando en su sistema, configurando el alma de las personas
para que... ¿Sabes cuál es el fondo del sistema del mundo? Escribe en tus notas, el sistema del mundo es anticristo. Entonces, una persona que tiene configurado el sistema del mundo en su vida, es una persona que lo que va a hacer ese sistema del mundo es que no va a formar a Cristo en su vida. El sistema del mundo se opone a Cristo. El sistema del mundo es anticristo. Un abrazo, doctor. Un abrazo, doctor Trinidad. Un abrazo cariñoso. Un buen amigo allá en Huachinango. Un hombre de Dios. Un abrazo, doctor. Entonces, ese sistema del mundo anticristo no descansa. Ese no descansa. Ese está trabajando. Ese está operando. Ese está formando el alma para que Cristo no se forme en los hijos. Entonces, tú puedes tener una religión cristiana, pero eso no significa que Cristo se esté formando en tu vida. El propósito del Padre era que Cristo se forme en ti, porque Cristo es la imagen del Padre. Y el Padre tiene la intención, escríbelo con letras grandes, lo repetiré siempre, es el único propósito. El Padre tiene la intención de manifestarse. Entonces, por eso impartió a su Hijo en tu vida. Si te preguntas para qué fui salvo, fuiste salvo para hacerte la casa de Dios, la habitación de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Eso no puede suceder si no eres salvo. Fuiste salvo para que Cristo viniera a ti. Y Él es la imagen perfecta del Dios invisible, del Dios que no podían ver, pero Él se quería dejar de ver. Envía a su Hijo para que todo el mundo lo vea. Entonces, si tú te preguntas por qué eres cristiano, es porque el Padre te metió en un plan, en su propósito perfecto. Ve qué extraordinario. Te puso en su plan. ¿Para qué? Para que su Hijo habitara en tu vida y que después allí de tu vida Dios se manifestara y entonces Él se pudiera ver en todo lugar. El Señor quería manifestarse, dejarse ver en todo lugar, pero Él nos incluyó en ese propósito maravilloso. Pero no se puede ver Dios si no se forma en nuestra alma. Entonces hay que recuperar el alma. Así de importante es. Por eso estamos hablando de propósito, pero estamos hablando de la importancia del alma en el propósito. El alma es capaz de hacerse como Cristo. Eso escríbelo. Así como se hizo como el mundo, y que tú te la creíste muy bien, y tú dijiste, no, es que es así, y el mundo defiende sus puntos, y tú los defendías, cuando en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, corrías, en otro tiempo andabas en la corriente de este mundo, en otro tiempo hacías, pensabas, actuabas y proyectabas tu vida como el mundo la proyectaba. Hoy el Señor, de esa misma forma, como tu alma se deformó, porque es una deformación cuando está adaptada al mundo, tu alma se puede formar a la misma imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo soy de los que creo, voy a decir otro detalle, yo estoy convencido que no solo nos convertimos a Cristo, nos convertimos en Cristo. Esa era la intención del Padre, que nuestra alma fuera ese Cristo manifestándose aquí en la tierra. Entonces tu alma, esa alma, vuelvo a decir, lo que estaba mal configurada, puede ser una experiencia celestial aquí en la tierra, puede ser una experiencia poderosa, puede ser un canal y un fluir de lo divino aquí en la tierra. Por eso hay que recuperarla. Por eso escribe, y aquí me meto en el tema, lo que le pasó a Adán fue una desconfiguración del alma. Cuando Adán pecó allá en el Génesis, el alma se hizo pedazos, lo dije la semana pasada. El alma se hizo añicos, el alma se quebró. Para nosotros es un misterio, es algo que no tenemos claro, porque de hecho cuando nosotros nacimos, ya nacimos en esa condición con un alma desconfigurada. Nacimos con un alma que después, aparte que está desconfigurada, que está hecha a pedacitos, vamos creciendo y la única información y la única escuela que tiene esa alma es la escuela del mundo.
entonces esa alma se va configurando al mundo. Y entonces lo que nosotros tenemos como producto es un producto terrenal, un producto humano, que aun cuando viene Cristo, entonces vemos que ese Cristo aun cuando viene, pero porque no lo podemos entender y esta alma está configurada al mundo, ese Cristo estando aún en los corazones no se manifiesta. Por eso tenemos que recuperar el alma. A Adán, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Escribe, todos los demás pactos, gradualmente lo que van haciendo es mostrar, esto es importante, todos los pactos gradualmente van mostrando la intención de Dios de recuperar el alma del hombre. Repito, todos los pactos, cada uno en una medida y en un tiempo, van recuperando, intentan mostrar que Dios quiere recuperar el alma del hombre. Por eso en cada uno de ellos vemos luces y vemos instantes de éxito en algunos siervos de Dios. Vemos momentos en donde ellos lograron o obtuvieron, vamos a llamarlo, un éxito, si se le puede llamar así, en el propósito de Dios, en su tiempo y en su pacto. Pero no vemos una totalidad de esa plenitud, porque la totalidad de esa plenitud era imposible que fuera lograda en ninguno de esos pactos por un motivo. Porque para que el alma, escribe, fuera construida plenamente, para que el alma fuera construida plenamente, tenía que haber algo dentro del hombre. El alma no puede ser restaurada de afuera hacia adentro. Entonces, mientras en el hombre no sucediera algo adentro, el alma no podía ser recuperada. ¿Cuándo es cuando sucedió algo adentro para recuperar el alma? Sucedió cuando Cristo muere en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo el tercer día resucita, cuando rompe el poder del pecado, rompe el poder de las tinieblas, rompe el poder de Satanás. Y entonces ese Cristo que resucita se imparte a la iglesia, se mete en el corazón de los hijos. Ahora Dios está dentro de nosotros. Por eso, en este nuevo pacto es la plenitud y el cumplimiento de todos los demás pactos. Porque en este nuevo pacto, lo que en los otros pactos se anhelaba, escribe, en este nuevo pacto nosotros lo disfrutamos porque es una realidad. Nosotros no anhelamos, nosotros disfrutamos toda la realidad que ya fue hecha y consumada en Cristo Jesús. Este pacto es el mejor pacto, así lo dice la Escritura, y con mejores promesas. Les voy a decir por qué. Porque lo más glorioso entró a nosotros, que es Dios mismo. Porque este pacto es el que hace la realidad. Hace realidad una promesa, que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Porque cuando Él dice eso, Él no se está refiriendo a habitar en una ciudad o en una nación y estar con ellos. Lo que Dios quería decir es que nosotros seríamos su habitación, seríamos su casa. Entonces este pacto es poderoso porque toda la transformación empieza de adentro. Los apóstoles entendieron aquí que por eso este pacto tenía una diferencia al antiguo pacto, porque el antiguo pacto trataba de ayudar a que ellos cambiaran en algún grado con los mandamientos y ordenanzas, pero era un cambio de afuera hacia adentro. Por eso, aunque había ciertos cambios, esos cambios no eran permanentes. Y sobre todo, no podían cambiar el alma, porque el alma estaba configurada a todo lo terrenal, a todo lo ambiental. Y ellos cada vez que veían, aunque sabían que tenían un Dios poderoso, cada vez que veían a un enemigo físico, les daba miedo y volvían atrás. Cada vez que veían que otros pueblos tenían dioses, ellos veían y que ellos tenían cierto grado de éxito,
iban y corrían a adorar esos mismos dioses. Es increíble. Uno lee esos pasajes y dices, ¿cómo es posible que ese pueblo fuera así? Y eso es posible porque ellos adentro no tenían ninguna fuente de transformación. El nuevo pacto en el que estamos tú y yo es el pacto que recupera el alma para Cristo. Es el pacto que trae la realidad de Cristo a nosotros para que el propósito del Padre. Ve qué tiempo tan extraordinario. Ya viste que tú el 2021 o el 2022 o el 2020 no son los mejores años para ti. Estás en el mejor tiempo. El tiempo de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo en donde se te ha revelado el pacto eterno, en donde lo puedes disfrutar. Eso está maravilloso. Por eso es de que tú y yo vivimos el mejor tiempo que podemos vivir. El nuevo pacto. Qué extraordinario poder entender este pacto. Por cierto, cada persona en cada tiempo y en cada pacto en el que vivió, cada persona, según el pacto en el que vivió, tenía la responsabilidad de conocer el pacto en el que estaba. Yo te recomiendo, si esto que acabo de decir de nuevo pacto se te hace nuevo, ese es el nuevo pacto en el que estamos hoy como iglesia. Y cada pacto en la historia, en los pactos que hay en la Escritura, quienes tuvieron éxito, ¿sabes quiénes fueron? Aquellos que conocieron su pacto, el pacto en el cual ellos vivieron. Como ese Sansón, que sabía que el pacto que él tenía que ver con la largura de su cabello. Él lo conoció. Y cuando él vio que su cabello volvió a crecer porque los filisteos lo habían rapado, y él sabía que el pacto en el cual él era vigente tenía una cláusula que tenía que ver con su cabello. Cuando él vio que su cabello volvió a crecer, él lo que dijo, el pacto, mi pacto, sigue vigente. Y entonces cumplió el propósito para el cual Dios lo creó. Matar, acabar con los enemigos de Dios que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, los filisteos. Entonces cada persona en su tiempo tiene que conocer el pacto que le gobierna. Y es su responsabilidad conocerlo muy bien. Entonces este pacto, yo sigo entrando, es poderoso por lo que hace dentro de nosotros. Hebreos 9, voy a leer 3 versículos de Hebreos 9. ¿Por qué? Porque el apóstol aquí en Hebreos 9, versículo 9, nos enseña la debilidad del otro pacto, del antiguo pacto, pero también nos enseña el poder de este nuevo pacto. Y dice, vamos a Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, fíjate, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ok, ¿cuál es el contexto de este Hebreos 9:9? El contexto de Hebreos 9, versículo 9, es que el apóstol viene narrando todo lo que se hacía en el antiguo pacto según las ofrendas y según los sacrificios que la ley requería. Y está explicando el apóstol que ningún sacrificio, que ninguna ofrenda y que ninguna ordenanza y que nada de lo que se hacía en ese pacto podía lograr este hecho. Subraya eso, ¿sale? Ve a Hebreos 9, versículo 9. Vamos, ve allá. Si tienes tu Biblia en digital, o sea, electrónica, pues yo te recomiendo de verdad en un cuaderno, allá apunta y subraya. Si tienes allí tu tablet, remarca, ponlo en negritas. Mira, ese pacto no podía hacer algo, no podía tener un efecto donde, escucha, no podía tener un efecto en la conciencia de los hombres. Y eso no es poca cosa, porque lo que se dañó en Adán, escribe allí, lo que se dañó en Adán, en el alma,
esa alma dañó la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia, como la misma palabra lo dice, conciencia, es una palabra compuesta que es con al lado de ciencia, el conocimiento. Es lo que está al lado de lo que tú conoces. ¿Se acuerdan lo que probó Adán y Eva en el huerto? El conocimiento del bien y del mal. Ya lo vimos la semana pasada. Y ellos allí aprendieron el conocimiento del bien y del mal. Cuando lo que el Señor quería era que probaran del árbol del otro. El árbol de la vida. Y el árbol de la vida, ¿quién es? Cristo. Ellos deberían de conocer el árbol de la vida, que es Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que el Padre quería era que ellos conocieran la verdad. Ellos disfrutaran la vida y que a Dios solamente se le dejara el derecho exclusivo de definir qué era lo bueno y qué era lo malo. Lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva era, ustedes van a gobernarlo todo, lo van a gobernar, ¿verdad que sí? Lo van a gobernar, pero yo me reservo el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú conoces la verdad, yo en ti definiré lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, Adán, no pruebes de este árbol. No comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué interesante. O sea, todo puedes comer, todo esto lo vas a gobernar, pero me encanta, todo vas a gobernar, pero ojo, me tienes que obedecer. Me tienes que obedecer. Me tienes que obedecer. En otras palabras, yo te gobierno a ti para que tú gobiernes todo lo demás. El problema es que cuando el hombre tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, él empezó a definir lo que está bien y lo que está mal. Él empezó a hacer a un lado a Dios y a decirle, no te necesito porque yo conozco lo que es bueno y conozco lo que es malo. Entonces yo sin ti puedo seguir mi camino. Terrible. Eso tenía que ser restaurado. Y dice el Señor que esa conciencia no pudo ser limpia. Esa conciencia no pudo ser limpia en el antiguo pacto. Ninguna ofrenda, ni ningún sacrificio, dice, pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Vamos al versículo 14, Hebreos 9:14. Y ahora lo compara con este nuevo pacto, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y con su sacrificio. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, limpiará. O sea, es la sangre de Cristo sí puede hacer lo que no puede hacer la sangre de los corderos, la sangre de los bueyes y la sangre de las tórtolas ni las ofrendas. Lo que esas ofrendas y sacrificios no pueden hacer, la sangre de Cristo ofrecida mediante el Espíritu Eterno, ofrecida a Dios, sí puede limpiar. Fíjate lo que dice, limpiará vuestras conciencias, y ahí viene, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso está tremendo. Fíjate que no estoy hablando, pónganme mucha atención, no estoy hablando de la conciencia de lo que normalmente se entiende como conciencia. Porque a veces hemos dicho, uy, tiene recochina la conciencia. Ay, pastor, yo y mi sucia conciencia. Luego se espanta alguien y dice, así has de tener la conciencia. Y relacionan la conciencia con el pecado. Y sí, la Escritura habla de que hay una conciencia de pecado, pero no me estoy refiriendo a esa área de la conciencia. No me estoy refiriendo a esa área de la conciencia, porque esa área de la conciencia es secundaria. La primaria, lo primario, lo importante, el fondo
de la conciencia que el Señor quiere limpiar en tu vida no es de pecado, no es un asunto de pecado, sino es un asunto de cómo tú tomas tus decisiones, independientes de Dios o dependiendo totalmente de Él. En cuanto dice entonces, versículo 14, Hebreos 9:14, Él limpiará vuestras conciencias, ¿de qué? Fíjense, ¿dice de pecado? No, dice de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sorpréndete, escribe, esto es interesante. Solo con limpia conciencia se puede servir al Dios vivo. Un verdadero ministro es aquel que tiene limpia conciencia. Y me voy a adelantar. ¿Qué es limpia conciencia? Limpia conciencia es que, como dije, conciencia, es que tú la limpiaste, te quitaste del lugar en donde tú decides lo que es bueno y lo que es malo. O sea, una limpia conciencia es cuando tú no tomas decisiones en cuanto a tu propia naturaleza. Eso está fuerte. Por eso dije hace un rato que este asunto de la limpia conciencia, y algunos tendrán que volver a ver este video en YouTube, lo vas a poder ver varias veces, porque me parece que tenemos que reconfigurar el sentido de la conciencia. Porque la limpia conciencia, fíjate lo que voy a decir, la limpia conciencia ya después no producirá conciencia de pecado. Por eso dije que la conciencia de pecado es secundaria. Cuando el Señor dice que quiere limpiar la conciencia del hombre, dice que la quiere limpiar de las obras muertas. ¡Wow! ¿Cuáles son las obras muertas? Miren, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Ellos le llamaban, y aquí me interesa porque aquí creo que estamos, lo digo con tristeza, y dije estamos porque hasta me incluyo, los apóstoles tenían un avance en las cosas que daban por un hecho, que enseñaban, y nosotros no. Fíjate lo que dice Hebreos 6.1, a lo que le llama los rudimentos básicos de la vida espiritual. O sea, esto le llama los fundamentos, lo más básico que todo hijo de Dios debería de saber. Y fíjense qué incluye ahí. Dice Hebreos 6.1, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense, le llama los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjense, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. No echando, y luego explica cuáles son los rudimentos básicos de la doctrina de Cristo, y los explica. Dice, no echando otra vez el fundamento. Fíjate, era un fundamento, era algo básico, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Escríbelo ahí, porque en el versículo 14 del capítulo 9 dice que limpiará el Señor nuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas, para que puedas servir en verdad al Dios vivo. Eso está interesante. ¿Cuáles son las obras muertas? Escribe. Primero, para que definamos qué son las obras muertas, te voy a dar una ayudadita de qué no son. Escribe. No está hablando de pecado. No está hablando de cosas obscuras. No está hablando de carnalidad. No está hablando de cosas incorrectas. Cuando está hablando de obras muertas, no está hablando de cosas pecaminosas. Ponlo ahí en tus notas. No está hablando de pecado. Entonces, pastor, ¿cuáles son las obras muertas? Y dice incluso, fíjate, me encanta porque dice que lo que los apóstoles enseñaban en la doctrina básica, los rudimentos de Cristo, era que se arrepintieran de las obras muertas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las obras muertas? Puedes apuntar allí. Escribe, las obras muertas son toda obra que aunque sea buena, toda obra que aunque sea buena, no nace de la vida impartida en ti. Está tremendo.
Y eso se lo enseñaban a todos al principio cuando venían a Cristo. Porque muchos seguramente llegaban y decían, es que yo de por sí soy bueno. ¿Han visto personas así? Uy, pastor, es que yo sabía que iba a llegar algún día esto y que ahora le sirvo a Dios y hasta predico, porque de chiquito, fíjese que de chiquito yo sí veía a los monaguillos ahí en la iglesia católica y yo decía, eso me gusta, y yo ayudaba a la gente, yo desde joven, yo le daba la torta al que tenía necesidad, yo compartía mi desayuno, yo siempre fui bueno. Fíjese, le voy a contar cómo yo ayudé a mi abuelita, y yo no tenía a Cristo, pero yo siempre fui bueno. Bueno, te voy a decir, lo bueno que tú hayas hecho, que no hayas salido de Cristo, es obra muerta. Lo bueno que tú hayas hecho, que no hayas salido de Cristo, es obra muerta. Lo digo por tercera ocasión. Lo bueno que tú hayas hecho, que no haya nacido de la vida de Cristo impartida, es para Dios una obra muerta, porque no lleva la vida de quien la produce, no lleva la vida del Hijo. Y todo lo que no lleve la vida del Hijo, el Padre no lo ve. Eso también sería algo importante que entendiéramos en este inicio de año, bueno, ya en este medio febrero de 2021, para que nosotros sepamos y nos ubiquemos qué es lo que papá ve. Por eso necesitas una limpia conciencia. ¿Cómo es? Entonces, ¿por qué necesito que mi conciencia se limpie? Para que yo deje de actuar y yo haga solamente, escribe allí, lo que Dios quiere que yo haga. Qué interesante. Yo le decía a unas personas el otro día, si las obras muertas, y de hecho los apóstoles dicen que te tienes que arrepentir de esas obras muertas. Te voy a decir un detalle. Escríbelo, me tengo que arrepentir hasta de lo bueno que he hecho, pero que no era Cristo. Otra vez lo digo. Así es, Víctor Flores, necesito resetearme, porque nos necesitamos arrepentir hasta de lo bueno. ¿Cómo, pastor? No me diga eso. Si yo he hecho muchas cosas buenas. Si eso que has hecho no lleva la vida de Cristo, o en otras palabras, no es producido por la vida de Cristo, para Dios es una obra muerta. Y los apóstoles decían, ahí en Hebreos 6:1, que a la gente le enseñaban que se arrepintieran de todas esas obras muertas. ¿Y por qué lo enseñaban? Porque era importante que cada hijo de Dios caminara con una limpia conciencia. Cuando decimos limpia conciencia, es que la limpié de mí mismo. Me quité yo de la escena. Y una limpia conciencia, escribe, es un grado de que Dios toma decisiones y yo he soltado el gobierno de mi vida para que el Señor sea el que me dirija. Y que las decisiones que yo tome, repito, las decisiones que yo tome realmente sea lo que Él quiere de acuerdo a su propósito. Si nosotros no limpiamos esa conciencia, seguiremos nosotros obrando en el conocimiento del bien y del mal. Yo seguiré considerando qué hago y yo seguiré definiendo qué es bueno y qué es malo, y Dios seguirá esperándome a mí. Seguiré esperando a ver cuándo Jorge se hace a un lado, limpia su conciencia. A ver cuándo Jorge se hace a un lado para que él me gobierne. Y entonces, él gobernándome, yo pueda obedecerle. Yo obedientemente, por eso decía yo hace un rato, esta es la raíz de la obediencia. Porque muchos piensan que obediencia es hacer ciertas cosas. Hay cosas buenas, como lo acabamos de ver aquí, que no son obediencia. Que si no son producidas por la indicación del Padre, seguirá siendo, aunque sea bueno, una obra muerta. ¡Qué interesante! Un abrazo, Noelia, pastora. Un abrazo, Araja, bienvenida. Víctor Flores, bienvenidos. Vero Castro, bienvenida. María del Rosario.
saludos. Elizabeth Jessica. Hino Cázares, saludos Hino, hasta Huauchinango, nuestra hermosa familia en Huauchinango. ¿Vamos bien? Porque vamos a tener que ayudarnos a sacarnos que la conciencia solo es cochina o es cuando pensamos que limpia conciencia es de que ya no tiene conciencia de pecado. No. Limpia conciencia, escribe, voy a tratar de ponerlo más fácil. Limpia conciencia es hacerme yo a un lado de la toma de decisiones. Y sí tomo decisiones, te voy a decir cuál. Y mi decisión es ser dirigido por Dios, y lo que Dios me indique que haga, eso es lo que yo hago. Entonces te ayudo también con las obras muertas. Te voy a dar una definición de obras muertas. Escribe, esto te puede ayudar para aclararte esto, que es indispensable, porque esto fue lo que se dañó. Por eso muchos hacen, por eso la religión está llena de muchas buenas obras. Por eso también el antiguo pacto se inundó de muchas obras buenas, y ellos en ese pacto, bueno, los religiosos pensaban que eso le agradaba a Dios, pero llega Jesús y llega la realidad de Cristo a decirles, a ver, discúlpame, tienes que arrepentirte hasta de lo bueno que hiciste que no era Cristo, porque todo lo que no es Cristo, el Padre no lo recibe. Lo único que el Padre quiere obtener de nosotros es el fruto de la vida de Cristo, porque eso es lo que cumple su propósito eterno. ¿Ya vieron que es un solo mensaje todo? Por eso el antiguo pacto era impotente, no podía. Era imposible que ese antiguo pacto, con sus ordenanzas externas, limpiara la conciencia de ellos, cuando ellos todo lo que hacían, de hecho lo hacían en la naturaleza pecadora, en esa naturaleza caída en la que habían nacido. Por eso los únicos que pueden tener limpia conciencia, escribe, son los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo son los únicos que pueden tener limpia conciencia, porque ahora tu conciencia va a ser consciente de la voz de Cristo. Porque ahora, repito, tu conciencia va a ser consciente de la voz de Cristo. Y cuando Cristo te diga, haz esto, entonces tú actuarás y será el fruto, lo que tú hagas, será el fruto de la vida de Cristo en ti. Extraordinario. Por eso decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, decía Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Vieron? Sirvo con limpia conciencia. No se está refiriendo a pecado, se está refiriendo a servicio. O sea, sirvo con limpia conciencia. En otras palabras, sirvo solo haciendo, fíjense qué hermoso, solo haciendo aquello que el Cristo que me habita quiere hacer. Por eso Él llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es limpia conciencia. Ya no vivo yo. Yo renuncié al gobierno de mi vida y el que me gobierna es Él. Y yo decido hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. Que eso era el diseño original. Era lo que el Padre quería con Adán. Por eso Adán le dijo, todo ahí está. Tú eres el rey, tú gobiernas, tú te multiplicas, tú sojuzgas, tú enseñoreas, tú. Solo un detalle, obedéceme. Solo un detalle, obedéceme. O sea, de este árbol no comas. Las obras muertas, regreso, no te lo dije. Las obras muertas son toda obra que, aunque sea buena, no nace de la vida de Cristo impartida en ti, sino nace de una naturaleza de pecado, aunque sea una buena obra. De hecho, los apóstoles por eso enseñaban que había de arrepentirse de eso, porque eso ya no es producido por Cristo. Oye, el Padre no quiere otra cosa de nosotros.
El Padre quiere solo a Cristo. Por eso cuando María, en lo humano tú dirás, esa María floja, aprovechó que Cristo vino para quedarse ahí sentada y ahí escuchando. Qué sencillo. Se quedó ahí sentada sin hacer nada. Y mira la otra, bien trabajadora, la Marta. Bien trabajadora esa Martita. Esa Martita me cae re bien. Y cuando Cristo da el diagnóstico, cuando Él da el diagnóstico es sorprendente. Marta, estás mal. María, bien hecho, mija. Porque lo que tienes que hacer es escuchar al Cristo que tienes impartido. Porque así vamos hasta descansar. Porque probablemente vamos a descansar de tantas cosas que nosotros hemos hecho y que probablemente el Señor jamás nos ha dicho que hagamos. Por eso proyectar un año y decir, en este año haremos esto es peligrosísimo. En serio, es peligrosísimo. Nos podemos meter en terrenos y en situaciones y en circunstancias y en deudas que no nos corresponden. Y después estamos, Señor, sácame de esta, mira, sácame de esta. Señor, es tu obra, tú cuidas. Sí, espérame, es tu obra, es la obra de Dios. Más bien Dios diría, mi obra, eso tú lo hiciste. Y ahora te tengo que sacar de los errores que tú hiciste. Yo nunca te metí ahí, tú te metiste ahí. Y está interesante, está muy interesante este punto. Sería muy bueno que lo compartieras por ahí para que algunos pastores lo escucharan, porque el Espíritu me está ministrando a mí mismo también. ¿Cuántas cosas? Entonces, cuando tú proyectas, ¿se acuerdan que la semana pasada les decía que una característica de los nacidos en el Espíritu, una característica, dijo Jesús a Nicodemo, de los que han nacido del Espíritu, es que no saben ni a dónde vienen ni a dónde van? Es que por eso, ¿cómo que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos? No. Una vida con limpia conciencia no proyectan, perdón que lo diga. No estoy hablando que no tengas planes, a ver, porque muchos van a decir, este está loco, pero bueno, lo voy a decir, pero a la vez, no quiero que me malinterpretes, pero fíjate lo que te voy a decir. Una vida guiada por el Espíritu no está proyectando a 20, 30 años, está escuchando a Dios todos los días lo que el Padre quiere que se haga. Y claro, si el Padre obviamente te da una proyección a 20, 30, 40, 50, pues por supuesto, pero que sea Dios. Pero cuando nosotros estamos planeando y queremos tener todo seguro y queremos saber qué va a pasar en 5, en 10 y en 15 y queremos saberlo todo, te voy a decir, Jesús dijo, los que nacen del Espíritu son como el viento. ¿Sabes por qué son como el viento? Porque ellos tienen una limpia conciencia. Porque no es un proyecto. Ellos no están proyectando. Ellos no están haciendo planes. Ellos están en la agenda de Dios. Y te voy a decir, cuando tú estás en la agenda de Dios, muchas veces ni tú mismo sabes hacia dónde el Señor te va a llevar. Muchas veces ni tú mismo sabes dónde va a terminar el asunto. Lo que sí sabes es que será glorioso, será poderoso y todo está asegurado y presupuestado porque estás en su reino y estás haciendo lo que la vida de Cristo en ti te está diciendo que hagas. En otras palabras, eres una vida impredecible. Vas a romper los esquemas, vas a romper los paradigmas. Por eso un hijo de Dios, mismo Cristo, rompía los paradigmas. Eso pasará con nosotros. La gente quería, quédate aquí, y la gente decía, quédate aquí, y él se iba del otro lado del mar. La gente le decía, ve a orar por tu amigo, porque se está muriendo, y se quedaba otros días. Y después cuando ya murió y parece que iba desfasado de tiempo. Él no iba desfasado de tiempo. Él iba en el tiempo del Padre. Él iba, ¿dónde? En el tiempo del Padre. No estoy diciendo, muchos dirán, entonces hay que ser un desordenado. No estoy diciendo que seamos desordenados. La vida de Cristo en nosotros nos va a llevar al más extraordinario orden, pero es un orden divino, no es un orden de nosotros. Los que nacen del Espíritu son como el viento.
no sabes de dónde vienen. ¿Cómo apareció este? No sabes a dónde van. ¿Se acuerdan cuando sacó a Abraham, el Señor, de su tierra? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Está bien, Señor, nada más dime a cuál tierra. Que te baste con eso, a la que yo te mostraré. O sea que no se la mostró. Me encanta. No, primero obedece a mi voz y te iré mostrando a la tierra que yo te mostraré. O sea, no, Señor, a mí dime las cosas claras. O sea, a mí dime claramente cuál tierra, y dime dónde está, y dime cómo me voy a ir, y dime qué tengo que hacer acá, y dime qué es lo que tengo que hacer allá. Oye, a mí déjamelo todo claro. No, espérame. Sal de tu tierra, dile al que está a tu lado, sal de tu tierra, entonces Dios te mostrará. Ahora, ¿Dios lo sabía? Pues por supuesto que sí, pero ¿por qué no se la muestra? No, porque lo que el Señor hace siempre es, lo que el Señor produce o lo que el Señor quiere es gobernar al hombre, porque si Dios gobierna al hombre, el hombre es restaurado a su gobierno en la tierra. El Señor lo que quiere, chicos, familia, es gobernarnos. Porque entonces empieza una vida de obediencia. Pero no es una vida de obediencia, a mí no me gusta, lo digo con respeto. A mí no me gusta esa vida de obediencia obligada, que parece que la palabra obediencia es una connotación de peso y de carga. Una vida en obediencia, ¿de dónde surge? De una limpia conciencia. Cuando yo he decidido hacerme un lado en mis decisiones, y entonces yo estoy todos los días escuchando, siempre escuchando su voz. ¿Qué es lo que mi papá quiere? ¿Qué es lo que él quiere? El Cristo que está en mí, ¿hacia dónde quiere ir? Y lo estoy escuchando. Una vida dependiente. Porque yo decidí dejar de tomar decisiones en mi naturaleza humana. Y yo decidí obedecer al Cristo que me habita. Allí surge la vida de obediencia, todos los días, escuchándolo a Él y sabiendo lo que Él quiere. Y obvio, ¿por qué? Es como el viento, porque todos los demás serás impredecible para este mundo. El sistema de este mundo no va a poder contenerte. Porque cuando te quiera tapar aquí, tú ya estás allá. Y cuando te quiera tapar allá, tú ya caminaste por allá. Tú irás en una agenda adelantada. Esto nos va a adelantar. Esto no nos va a hacer reactivos. Hoy todo mundo es reactivo. Todo mundo es reactivo porque pasa algo y entonces reaccionamos. Eso nos pasa por no escuchar a Dios lo que Él ya nos está diciendo. Extraordinario es el Señor. Extraordinario. Entonces la limpia conciencia, la limpia conciencia es la capacidad que tenemos de renunciar. Repito, es la capacidad que tenemos de renunciar a una toma de decisión en términos de naturaleza humana. Repito, es la capacidad que tenemos de renunciar a una toma de decisión en términos de naturaleza humana. Sí tomamos decisiones, pero en términos de la vida de Cristo. Amén. Sí tomamos decisiones, pero en términos de la vida de Cristo que me habita. ¡Qué extraordinario! Por eso el apóstol decía el apóstol Pablo, he servido, doy gracias al cual sirvo a Dios con limpia conciencia. O sea, yo sirvo con limpia conciencia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, yo determiné no tomar decisiones en mi naturaleza humana. He determinado decidir todo lo que la vida de Cristo en mí me indica que tengo que hacer. ¿Se acuerdan cuando oraban por ellos? Cuando oraban por él y un profeta sacó un cinturón y le profetizó que iba a sufrir en el lugar y todos los demás dijeron no vayas y él les dijo ¿qué les pasa? O sea, a ver, aunque hay una profecía correcta, hay una mala interpretación. Él dice, por favor, ellos están angustiados porque no quieren que sufra, pero eso no le importa a una persona que anda en el Espíritu. Lo único que importa para un hijo de Dios que está en el Espíritu es obedecer lo que el Señor quiere.
Noelia dice, decisiones espirituales que lo expresan a él en lo natural, así es, con un peso eterno. ¡Qué extraordinario! Pero en una ministración profética, ¿cuántas veces hemos tenido en este tiempo esas ministraciones proféticas? Donde pensamos que el profeta está diciendo algo y ellos pensaron que el profeta estaba diciendo algo para que Pablo no fuera. Y Pablo les dijo, ¿qué les pasa? No, hombre, yo tengo que ir y yo voy a ir. Tranquilos. ¡Wow! Tenemos que confiar en el Cristo que nos está indicando lo que tenemos que hacer. De nuevo, para eso necesitamos una limpia conciencia. Tenemos que hacernos a un lado, obviamente, fíjate lo que voy a decir, fíjense lo que voy a decir. Tenemos que hacernos a un lado nosotros y también a toda la gente que nos rodea. Porque lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que le andamos preguntando a otros qué es lo que tenemos que hacer. Oye, ¿cómo ves? Oye, ¿cómo ves? Oye, ¿y cómo ves? Oye, ¿y cómo ves? Y ahí hay una asamblea de una iglesia donde un profeta, Dios le muestra lo que va a pasar con Pablo allá, y hay una asamblea que dice, no vayas. Para Pablo es más fuerte, determinante y de mayor gobierno lo que el Cristo que tiene dentro le está indicando. Esa es la voz que lo dirige. Esa es la dirección de su vida. Ese es el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no es una repetición, no es un rezo que tú tengas que hacer para que se haga. Es el resultado de una limpia conciencia. Me hice a un lado yo para que Él gobierne y yo decido lo que Él me está indicando. Yo digo amén y decido en favor de la naturaleza divina que ya tengo dentro. ¡Qué extraordinario! Saludos, pastora, hasta Colombia, Marley, un abrazo. Josefina Aguilar dice, Dios nos quiere convertir en un ser impredecible. Es que el que es nacido del Espíritu es impredecible. Jamás, ni la religión, ni el mundo. Es más, muchas veces ni tus amigos, ni la familia, ni la gente que te rodea va a comprender las decisiones que tomas. Por eso vuelvo al ejemplo de Pablo con esos profetas y con esa iglesia. Mientras ellos lloraban para que no fuera a sufrir, él dice, hazme mis maletas porque ya voy para allá. El Señor me indica que tengo que estar ahí. El Señor me indica que tengo que estar ahí y entonces tengo que estar ahí. ¿Por qué el Señor trasladó a sus profetas y a sus evangelistas y a sus ministros a ciertos lugares y los trasladó gente de limpia conciencia? La gente ahora dice, Señor, ¿por qué no me trasladas a mí? Trasládame como a Felipe, trasládame como a XY, trasládame, Señor, así como él, trasládame. Sí, solo necesita algo, una limpia conciencia, que tú te hayas quitado de ese gobierno personal y que realmente el Señor te gobierne para que Él te pueda llevar y mandar a donde Él quiere, aunque tú no quieras, aunque tu parte humana no quiera. A Dios no le falta poder. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que hoy requiere Dios es una iglesia con limpia conciencia. Entonces la conciencia es la que discierne entre el bien y el mal. Por eso estamos hablando que la limpia conciencia es el fundamento para la obediencia en el reino. Y bueno, se me fue el tiempo y como ya ando recuperado, pues me aprovecho más. Pero se me fue el tiempo. Espero que esto que comentamos de la limpia conciencia pueda ser entendido en el espíritu. Yo le ruego a Dios que no sea mal interpretado, porque muchas veces interpretan mal algunas palabras que decimos y a lo mejor decimos mal también algunas palabras, pero confío en el Espíritu, que Él en ti ponga palabras correctas y exactas y que tú y yo recuperemos estas verdades y regresemos al origen, lo que Dios quería,
en sus hijos para que gobernaran. Una limpia conciencia. Gente que está dispuesta a ser dirigida por Dios. Personas, hijos de Dios, que nos hemos hecho a un lado de tomar decisiones en términos de nuestra naturaleza humana y hemos decidido de tomar decisiones en términos de la vida de Cristo que está en nosotros y que todo eso va de acuerdo a su propósito eterno. Mira, en este año y en los que vienen se estarán levantando más hijos de Dios que estarán recuperando su gobierno porque se harán a un lado de la toma de decisiones y no van a bendecir solamente este 2021. Serán de bendición todos los años que estén en la tierra, todo el tiempo que estén en la tierra, porque irán a donde el Espíritu Santo les indique que vayan y serán impredecibles. Ese es el poder de una limpia conciencia. Y esas vidas son útiles en el propósito. ¿Sabes que el propósito eterno no es un proyecto nuestro? Tú y yo no tenemos que estar proyectando para que el propósito eterno se cumpla. El propósito eterno es un plan perfecto, consumado en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ti y a mí nos corresponde ajustarnos a esa realidad y hacernos nosotros a un lado en las tomas de decisiones. Familia, un abrazo cariñoso. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Bajo la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré, Él me llevó. La voz de mi amado yo seguí, hasta perderme en su mirar y abandonarme a su amor, y nunca más querer volver de su protección, de su cálido aroma, sus brazos tiernos a mi ser. Él me llevó, la voz de mi amado yo seguí,